Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Avanzamos en la llamada octava de Pascua. De alguna manera son los 8 días siguientes a la gran fiesta de resurrección, pero muy en el fondo la liturgia lo ha tomado como el gran día de resurrección extendido a lo largo de 8 jornadas, de 8 fechas. Verdaderamente la Iglesia está muy empeñada en mostrar la centralidad de nuestra fe cristiana, que es la resurrección triunfante sobre el mayor poder en esta tierra, la muerte. Todos los evangelios, desde el domingo mismo de resurrección hasta el próximo domingo, Día Mundial de la Divina Misericordia, vamos a encontrar sucesivas apariciones de Jesús resucitado a diferentes personas, especialmente a los discípulos, en diversos momentos. De alguna forma quiere la Iglesia resaltar la centralidad de la fe cristiana, de alguna manera ubicada en la resurrección. San Pablo lo ha dicho claramente: si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Encontramos una grande dificultad a veces para vivir la experiencia de resurrección, porque nuestro contacto humano es permanentemente con el tema de la muerte. Vemos la enfermedad, vemos la vejez, el deterioro físico, la agonía de una persona, de un familiar, de un ser amado. Luego le acompañamos en la velación, luego estamos con él en su enterramiento, en su sepelio, y descubrimos el peso, la radicalidad de esa verdad. La muerte es la única regla universal que no tiene excepción. La muerte es la realidad que uniforma a todo ser humano, que nos iguala. Muere el pobre, pero el rico también muere. Muere el viejo, pero el joven también muere. Muere el enfermo, pero el saludable, el sano, también alcanza a morir. Y frente a ese peso de lo que es la muerte en la vida del ser humano, no dejamos nosotros de preguntarnos, no dejamos de reflexionar y de decir: Dios mío, ¿cómo es de tosuda la realidad de la muerte? Por eso la grandeza del misterio que acabamos de celebrar, la resurrección, tiene que abrir un nuevo horizonte, un nuevo panorama a la vida del hombre. De alguna forma es como salir de la noche y ver los rayos resplandecientes de un sol que nos abre una nueva mirada sobre la propia existencia, sobre las relaciones interpersonales. Es una fascinación con la vida, es un descubrir que la muerte ya no tiene más poder sobre nuestra existencia y que no es motivo para andar tristes, cabizbajos, melancólicos en nuestra vida, en nuestro mundo. La vida ha triunfado. Pero de alguna manera nos preguntamos cómo triunfa esa vida, y tenemos que decir claramente: la vida nueva es aquí y ahora.
La vida nueva es aquí y ahora. La resurrección no es solamente más allá de la muerte, la resurrección es aquí y ahora. ¿Cómo la podemos entender aquí y ahora? Encontramos en el Evangelio de hoy esa expresión tan pascual, de alguna manera tan iluminadora, cuando Jesús a sus discípulos les dice: paz a vosotros. Luego les agrega: ¿por qué os alarmáis? Porque surgen dudas en vuestro interior. De alguna forma nos quiere indicar: vivamos en armonía, vivamos en paz, y nos quiere indicar también: tengamos una fe sólida, una fe madura, una fe profunda. La paz del corazón es un signo pascual, es la vida de Dios en nosotros. Nuestro mundo se mantiene agitado, nervioso, turbado, inquieto, ansioso. El hombre hoy busca afanosamente paz, serenidad, desconectarse, equilibrio, armonía interior, encuentro consigo mismo, silenciamiento. Podemos recurrir a técnicas de meditación, dirán algunos. Otros dirán: acudiremos, no sé, al budismo y lo que él puede permitir, afirmarán otros. Pero créanme, la gran paz del ser humano proviene de la vida de Jesús resucitado en nosotros. Él hace una afirmación contundente: doy la paz no de cualquier manera, no doy la paz como la ofrece el mundo, doy una paz distinta, diferente, recíbanla, acójanla. ¿Cuánto darían muchos seres humanos por tener un poco menos de trabajo, pero más paz? Un poco menos de dinero, pero más paz. Un hogar quizás con menos equipos en la cocina o equipos electrónicos, pero con más paz en la vida de pareja, en la vida de familia. De corazón, pidamos en esta semana de Pascua guardar la vida del resucitado en nosotros por una experiencia de paz profunda. Normalmente perdemos la paz del corazón por situaciones pequeñas. El queridísimo padre Gustavo Vélez, más conocido como el padre Calixto, que en paz descanse, gustaba afirmar y decir que en los matrimonios, en las familias, nos peleamos por cosas chiquitas, pequeñas. Él decía: a veces la primera discusión del día es por el tamaño de la tajada de quesito. Y es verdad, nosotros de alguna forma perdemos la paz, nos turbamos por pequeñeces. La bombilla que está prendida, la canilla que está gotereando agua, la tajada de quesito que hace que el mismo no rinda para 2 días, sino para día y medio, una persona que no me saludó con la afabilidad de otros días. Descubramos esa realidad, reconozcamos que la paz es un don precioso. El ángel de la Navidad, desde la vida misma, desde la vida terrenal de Jesús, decía: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Pide en este día paz para tu corazón, pide armonía interior. No te dejes vencer por las turbaciones, los afanes, el estrés del día a día. Gózate tu existencia. Dile al Señor que quieres equilibrio y armonía interior. Pero hay una segunda palabra que nos dice el resucitado hoy. ¿Por qué nos asustamos? ¿Por qué surgen dudas en nuestro interior, en nuestro corazón? ¿Por qué hay esa turbación? ¿Por qué hay esa falta de fe? La fe es otro claro signo pascual, es otro claro signo resucitador. Es una fuerza de resurrección la fe. Miren, una cosa es decir que tengo fe a nivel intelectivo, en mi entendimiento. Otra cosa es asumir la fe como una confianza existencial de que en mi vida siempre me experimento acompañado por el buen Dios. Cuando yo tengo una fe existencial, créanme que por más que hayan dificultades, y todos las tenemos, aprendemos a mirar los problemas con otros ojos, con otra mirada, desde otra perspectiva, con otra luz, una luz completamente distinta. Los problemas, tengan certeza, queridos amigos, que no van a desaparecer. Los problemas siempre estarán allá. Pero cuando hay la confianza de que yo no estoy solo, de que Dios es el mejor amigo, de que es el compañero en todas las horas de mi vida, las horas bonitas y las horas difíciles,
Aprendo a mirar mis angustias, mis problemas con otros ojos, con otra mirada. Los aprendo a mirar con más paz en el corazón, con más confianza, con más esperanza. Qué signos tan bonitos los que nos da el resucitado. De alguna manera nos invita a confiar en Él. Ciertamente que el sufrimiento apabulla, el sufrimiento escandaliza. Fue lo que aconteció a los discípulos, camino de Emaús, que estaban, según miramos en el Evangelio de ayer, estaban de alguna manera desesperanzados. Es lo que ocurre también en los discípulos en el Evangelio de hoy, que están encerrados, que están de alguna manera encerrados en su corazón, que no son capaces de mirar ni de dar crédito a la experiencia del resucitado. Él les dice: pálpenme, dense cuenta que soy yo, que un fantasma no tendría manos y pies como las tengo yo, que un fantasma no comería como quiero yo comer, compartir, hacer comunión de vida con ustedes. Y les dice: mi sufrimiento, el escándalo de mi crucifixión, ese que de alguna manera les ha desanimado tanto, les ha escandalizado tanto, no se angustien, es parte de la vida. Y nos hace una afirmación muy bonita y nos dice: entiendan que estaba anunciado mi sufrimiento y entiendan que era parte del plan de mi Padre Dios sobre mi propia existencia, de manera que no se escandalicen. Descubran de alguna manera que eso tenía que suceder, pero también tenía que suceder, según anunciaban las Escrituras, que iba a resucitar. Hoy pidámosle al buen Dios esa gracia. Señor, resucítame, llenando mi corazón de paz. Resucítame, venciendo mis temores y llenando mi alma de una confianza profunda de que tú me acompañas. En los pasos más difíciles de mi vida, tú estás allí conmigo. Señor, que no me quede pensando que la resurrección es como acordarme de mi abuelo, que fue un santo hombre, pero ya se murió. Y a veces hablamos de ti, Jesucristo, como que fuiste un hombre muy grande, muy valioso, un inmenso profeta, pero se murió. No es verdad. Si tú no hubieras resucitado, nuestra fe sería vacía, seríamos tontos. No tendría sentido este mensaje que les estoy dando. La gran verdad de la fe cristiana, a diferencia de la fe de otras grandes religiones, es que tú, Jesús, tienes la osadía, el atrevimiento de afirmar: he vencido la muerte. Y es tan clara esta afirmación que el sepulcro vacío, 1, el anuncio del ángel de la resurrección, 2, y las sucesivas apariciones sobre todo a los discípulos y algunas mujeres de Jerusalén, 3, nos confirman que este hecho es irrefutable, que es una verdad palmaria, que aunque parezca increíble para la sensibilidad humana, para los sentidos humanos, en fe asumimos: ha sido vencida la muerte, ha sido derrotado el mayor y más temible poder en esta tierra, el poder de la muerte. Señor, gracias por resucitar, gracias por abrirme un camino de resurrección más allá de mi muerte temporal, pero sobre todo, gracias por ayudarme a resucitar aquí y ahora, con la fuerza de la paz y de la fe en mi propio corazón. Amén. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo, hosana.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Avanzamos en la llamada octava de Pascua. De alguna manera son los 8 días siguientes a la gran fiesta. Quieto, ansioso. El hombre hoy busca afanosamente paz, serenidad, desconectarse, equilibrio, armonía interior, encuentro consigo mismo, silenciamiento. Podemos recurrir a técnicas de meditación, dirán algunos. Otros dirán: acudiremos, no sé, al budismo y lo que él puede permitir, afirmarán otros. Pero créanme, la gran paz del ser humano proviene de la vida de Jesús resucitado en nosotros. Él hace una afirmación contundente: doy la paz no de cualquier manera, no doy la paz como la ofrece el mundo, doy una paz distinta, diferente, recíbanla, acójanla. ¿Cuánto darían muchos seres humanos por tener un poco menos de trabajo, pero más paz? Un poco menos de dinero, pero más paz. Un hogar quizás con menos equipos en la cocina o equipos electrónicos, pero con más paz en la vida de pareja, en la vida de familia. De corazón, pidamos en esta semana de Pascua guardar la vida del resucitado en nosotros por una experiencia de paz profunda. Normalmente perdemos la paz del corazón por situaciones pequeñas. El queridísimo padre Gustavo Vélez, más conocido como el padre Calixto, que en paz descanse, gustaba afirmar y decir que en los matrimonios, en las familias, nos peleamos por cosas chiquitas, pequeñas. Él decía: a veces la primera discusión del día es por el tamaño de la tajada de quesito. Y es verdad, nosotros de alguna forma perdemos la paz, nos turbamos por pequeñeces, la bombilla que está prendida, la canilla que está gotereando de resurrección, pero muy en el fondo la liturgia lo ha tomado como el gran día de resurrección extendido a lo largo de 8 jornadas, de 8 fechas. Verdaderamente la Iglesia está muy empeñada en mostrar la centralidad de nuestra fe cristiana, que es la resurrección triunfante sobre el mayor poder en esta tierra, la muerte. Todos los evangelios, desde el domingo mismo de resurrección hasta el próximo domingo, Día Mundial de la Divina Misericordia, vamos a encontrar sucesivas apariciones de Jesús resucitado a diferentes personas, especialmente a los discípulos, en diversos momentos. De alguna forma quiere la Iglesia resaltar la centralidad de la fe cristiana, de alguna manera ubicada en la resurrección. San Pablo lo ha dicho claramente: si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Encontramos una grande dificultad a veces para vivir la experiencia de resurrección, porque nuestro contacto humano es permanentemente con el tema de la muerte. Vemos la enfermedad,
vemos la vejez, el deterioro físico, la agonía de una persona, de un familiar, de un ser amado. Luego le acompañamos en la velación, luego estamos con él en su enterramiento, en su sepelio, y descubrimos el peso, la radicalidad de esa verdad. La muerte es la única regla universal que no tiene excepción. La muerte es la realidad que uniforma a todo ser humano, que nos iguala. Muere el pobre, pero el rico también muere. Muere el viejo, pero el joven también muere. Muere el enfermo, pero el saludable, el sano, también alcanza a morir. Y frente a ese agua, la tajada de quesito que hace que el mismo no rinda para 2 días, sino para día y medio, una persona que no me saludó con la afabilidad de otros días. Descubramos esa realidad. Reconozcamos que la paz es un don precioso. El ángel de la Navidad, desde la vida misma, desde la vida terrenal de Jesús, decía: gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Pide en este día paz para tu corazón. Pide armonía interior. No te dejes vencer por las turbaciones, los afanes, el estrés del día a día. Gózate tu existencia. Dile al Señor que quieres equilibrio y armonía interior. Pero hay una segunda palabra que nos dice el resucitado hoy. ¿Por qué nos asustamos? ¿Por qué surgen dudas en nuestro interior, en nuestro corazón? ¿Por qué hay esa turbación? ¿Por qué hay esa falta de fe? La fe es otro claro signo pascual, es otro claro signo resucitador. Es una fuerza de resurrección la fe. Miren, una cosa es decir que tengo fe a nivel intelectivo, en mi entendimiento. Otra cosa es asumir la fe como una confianza existencial de que en mi vida siempre me experimento acompañado por el buen Dios. Cuando yo tengo una fe existencial, créanme que por más que hayan dificultades, y todos las tenemos, aprendemos a mirar los problemas con otros ojos, con otra mirada, desde otra perspectiva, con otra luz. Una luz completamente distinta. Los problemas, tengan certeza, queridos amigos, que no van a desaparecer. Los problemas siempre estarán allá. Pero cuando hay la confianza de que yo no estoy solo, de que Dios es el mejor amigo, de que es el compenso de lo que es la muerte en la vida del ser humano, no dejamos nosotros de preguntarnos, no dejamos de reflexionar y de decir: Dios mío, ¿cómo es de tosuda la realidad de la muerte? Por eso la grandeza del misterio que acabamos de celebrar, la resurrección, tiene que abrir un nuevo horizonte, un nuevo panorama a la vida del hombre. De alguna forma es como salir de la noche y ver los rayos resplandecientes de un sol que nos abre una nueva mirada sobre la propia existencia, sobre las relaciones interpersonales. Es una fascinación con la vida, es un descubrir que la muerte ya no tiene más poder sobre nuestra existencia y que no es motivo para andar tristes, cabizbajos, melancólicos en nuestra vida, en nuestro mundo. La vida ha triunfado. Pero de alguna manera nos preguntamos cómo triunfa esa vida, y tenemos que decir claramente: la vida nueva es aquí y ahora. La vida nueva es aquí y ahora. La resurrección no es solamente más allá de la muerte, la resurrección es aquí y ahora. ¿Cómo la podemos entender aquí y ahora? Encontramos en el Evangelio de hoy esa expresión tan pascual, de alguna manera tan iluminadora, cuando Jesús a sus discípulos les dice: paz a vosotros. Luego les agrega: ¿por qué os alarmáis? Porque surgen dudas en vuestro interior. De alguna forma nos quiere indicar: vivamos en armonía, vivamos en paz. Y nos quiere indicar también: tengamos una fe sólida, una fe madura, una fe profunda. La paz del corazón es un signo pascual. Es la vida de Dios en nosotros. Nuestro mundo se mantiene agitado, nervioso, turbado,